Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Muy buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro. Es un gusto para mí estar con ustedes en otro jueves hablando sobre educación. En este jueves vamos a conversar sobre un tema importante en el contexto en el que nos hallamos, en el contexto del 12º día de paro. Vamos a conversar sobre las demandas de los pueblos y nacionalidades en materia educativa, que por supuesto son importantes y que no han sido respondidas en muchos de los casos, pero más específicamente vamos a tener este diálogo en la noche de hoy. Luego de que el gobierno nacional no ha generado resultados en temas como empleo, inversión social o la obra pública, aún con un barril de petróleo que duplica el precio presupuestado, ha sido incapaz de parar el crecimiento de la pobreza extrema en nuestro país. En ese contexto, la CONAIE ha liderado un paro y luego de que el gobierno en el año pasado no ha concretado los diversos diálogos, no ha dado medidas o decretos que respondan a las diversas demandas sociales y por el contrario ha puesto una agenda neoliberal dura y radical. Hay 10 puntos planteados y entre ellos demandas relativas a la educación. Y para esto conversaremos esta noche con Luis Montaluisa. Luis Montaluisa es un educador, es un compañero docente de la Universidad Politécnica Salesiana, es licenciado en Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas en la especialización de Quichua, tiene una maestría en Seguridad y Desarrollo, tiene una maestría en Tecnologías para el aprovechamiento de recursos tradicionales, naturales, no tradicionales, perdón. Es doctor en Ciencias de la Educación y es doctor en Lingüística con mención en Estudios Andinos. Es uno de los gestores de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Es un gusto tener a Luis, uno de los profundos conocedores de la problemática educativa, uno de los profundos conocedores de la educación en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Bienvenido. Y quizás directamente para iniciar este diálogo, ¿cuál es la situación de la educación en el Ecuador en este año 2022? Que ya va por su 6º mes. Buenas noches, gracias Alexis por la invitación. Se puede sintetizar que la educación en general, diríamos, ¿no? Y luego me referiré a la educación intercultural bilingüe en específico. En general, la educación sigue con los mismos problemas de hace 25 años en muchos aspectos, sobre todo en lo pedagógico. Y para eso basta referirnos a los resultados de las evaluaciones. En 1996 se hizo una primera evaluación nacional y los resultados eran que los estudiantes tenían serios problemas en 2 componentes importantes, que eran matemáticas y lectura-escritura. O sea, comprensión lectora y todo eso, ¿no? Lenguajes. El 30% apenas tenía un nivel satisfactorio en matemáticas y en lectura-escritura un 55%.
Y después de que los distintos gobiernos han gastado una millonada en traer equipos de consultores extranjeros de diferentes países, de México, de Chile, de Brasil, de Cuba, de Colombia, de Argentina, de España, eh, ¿cuáles son los resultados en la última evaluación de la que se conoce, publicada en el 2018, que hicieron ya con las pruebas PISA, que entró de moda, diríamos, en el Ministerio de Educación? Y el resultado es que el 29% tiene un rendimiento satisfactorio, o sea que menos que hace 25 años. Y en lectura y escritura, pues apenas el 49%, o sea, menos que hace 25 años. Y en ciencias, que es fundamentalmente las ciencias naturales, apenas el 42%. Entonces, lo que hay que ver, para mi manera de ver, son las causas de eso. El Ministerio de Educación ha venido atacando a los resultados y para eso pues lo que hicieron es incrementar días de clase, incrementar horas de clase, hacer un seguimiento policíaco a los profesores, haciendo que cada semana pues suban a la plataforma una cantidad de informes. Los profesores, en lugar de preparar clases, pues tenían que estar llenando esos formularios. Pero ahí están los resultados. Entonces, ese es a nivel general. O sea, ahora, ¿cuáles son las causas? Las causas están en la metodología. No está siquiera, o sea, es importante la parte de la infraestructura tecnológica, diríamos, del acceso al Internet y todo, pero aunque no tuviera eso, lo que importa es que los niños aprendan a pensar las ciencias, no aprendan de memoria los conceptos, sino que aprendan a ver de dónde sale cada fórmula, de dónde, por qué, cómo se ha construido, comenzando desde lo más básico, que es el sistema de numeración posicional. El quichua tiene una maravilla que en la lengua oral, en el cerebro, ya está posicionado el sistema de numeración decimal. Por eso es que no contamos 11, 12, 13, sino 10 y 1, 10 y 2, 10 y 3, 10 y 4, 10 y 5. O sea, claro, en quichua decimos chunga shuk, chunga ishka. Y eso hace que los niños aprendan a escribir los números no de memoria, como hacen ahora, haciendo que escriban del 1 al 10, después del 11 al 20, le hacen repetir filas y filas, después del 21 al 30, y así filas y filas, y así les enseñan hasta el 99, en segundo grado de educación básica. Cuando lo único que hace falta es enseñar a escribir del 1 al 9, no hasta el 10, sino del 1 al 9, y luego una clase especial para el 0, porque el 0 es la ausencia, o sea, es la representación de la no existencia, por eso es muy abstracto el 0. Y la humanidad mismo se demoró muchos miles de años hasta, diríamos, que se le ocurrió representar al 0. Y ahí se desarrolla todo lo que tenemos ahora del álgebra y toda esa cuestión. Entonces, si es que se enseñara con una metodología siguiendo como es el quichua y además usando la taptana, que lo pueden hacer aún en castellano para todas las escuelas del país, no lo hacen, sino que siguen pensando en que, diríamos, haciendo un currículum enorme como lo hicieron en el 2016, de más de 1.200 páginas, en donde es demasiado analítico y pensaba que los profesores eran como unos robots que tenían que hacer esto, después mover la mano para acá, después hacer esto. Entonces, no han podido solucionar este asunto. Cuando sería muy sencillo con materiales concretos como palillos para hacer amarraditos, para la multiplicación, que no se aprendan las tablas de memoria, sino que aprendan a hacer montoncitos para representar la multiplicación. Entonces, falta mostrar cómo es el proceso de abstracción. O sea, hay que llegar al proceso de abstracción porque eso permite manejar, representar las ciencias con códigos muy simples, muy sencillos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta y por eso el Ministerio de Educación, desgraciadamente las autoridades son las mismas. Desde hace desde el año 2008, pues son las mismas autoridades que están allí, pasan de una subsecretaría a otra subsecretaría. La ministra actual igual fue subsecretaria durante todo este tiempo. Y entonces no tienen idea de lo que es
aprender, y menos todavía relacionar con la vida, con la naturaleza y con el aspecto emotivo, emocional, la cuestión de las familias, sino solo están viendo en cuestiones de aprender de memoria conceptos, de escoger estas típicas evaluaciones de ABCD, que ha impedido que los niños desarrollen la capacidad de redactar, de pensar, de conversar, etcétera, ¿no? Esa es la situación en general de la educación. Ahora, en educación bilingüe, ¿qué ha pasado? En educación bilingüe, pues, el currículum que obligaron a hacer, o sea, la educación bilingüe estaba desarrollando su propio currículum de una manera muy sencillita. Los amazónicos lo hicieron, hasta ya lo publicaron, siguiendo pues esquemas que son cercanos a la vida, como es el ciclo agrícola, el ciclo agroecológico, el ciclo vital. Entonces, que todos los aprendizajes vayan siendo parte de estas maneras como se vive en la vida real y en la comunidad. Pero obligaron a que se haga un currículum siguiendo los parámetros del ministerio. Y por lo tanto, pues, con la falsa idea de que hay ciencia universal, porque decían que es que queremos que el currículum de educación bilingüe esté en los contenidos mínimos imprescindibles de la ciencia universal. Y eso es una falacia porque no hay tal ciencia universal hasta ahora. Lo que hay es una ciencia de Europa, de Estados Unidos, pero eso es de ellos, pero eso no es la ciencia de Asia, de África y de América. Y basta ver, ¿no? Que tampoco ni siquiera esos conocimientos que dicen que son universales son así. Basta ver, por ejemplo, cómo supuestamente para medir ya solo tendríamos el metro, ya por esa que hicieron a fines del siglo XVIII, esa unificación del sistema de medidas. Sin embargo, pues se va a una ferretería y sigue utilizándose no el metro, sino las yardas, varas, pulgadas, libras. Una libra de clavos. Claro, entonces no es tan universal, o sea, recién se puede universalizar algunas cosas, como por ejemplo la forma de contar, eso sí parece que es universal porque se basa en los dedos de la mano, la misma palabra dígitos, de donde viene la palabra modernísima digital, pues viene de dedo, que en latín era digitus. Pero la mayor cantidad de conocimientos de ciencias naturales no son todavía universales. Las ciencias sociales igual, pues no está la ciencia, digamos, la historia de todos los pueblos, sino de unos ciertos héroes, de todo lo que Occidente ha hecho. O sea, lo que han hecho es tomar algunos conocimientos de Europa y Estados Unidos y decir que eso es universal arbitrariamente. Entonces, todas esas cuestiones son que lo han metido también en la educación intercultural bilingüe y lo obligaron a que no se desarrolle un currículum propio específico, sino que sea con este modelo. Ahora, hay que recordar, diríamos, que esto tiene un antecedente, diríamos, ¿no? Y en educación bilingüe, pues, ¿por qué los gobiernos se han esmerado en someterle a educación bilingüe al Ministerio de Educación? Porque, ¿por qué tenemos ahora esta capacidad de que las comunidades están unidas? Que la misma movilización de ahora, ¿no? El levantamiento del 90, es porque desde la década de 1970, con el retorno de la democracia, se hizo el primer programa nacional de alfabetización en quichua, un convenio que hizo la Universidad Católica con el Ministerio de Educación bajo la conducción de Consuelo Llanes. Eso unificó a las comunidades, porque durante la colonia las comunidades estaban aisladas, o sea, se esmeraron en aislar, por eso pusieron ponchos de distintos colores, para poder cazarles si es que alguien se escapaba de la hacienda. Entonces, la educación bilingüe ha sido la que ha unido, no solamente que le ha dado conciencia histórica a las nacionalidades, sino que le ha unido a todas ellas, a todas las nacionalidades. Y es así como en el 80, pues ya se hace la primera, en la Amazonía, la Confeñae, que ya es de nacionalidades, ya no es una organización gremial. Y en 1986 pues se conforma la CONAIE, a cuyo primer congreso de fundación pues asistí como dirigente del movimiento indígena de Cotopaxi, y por esas cosas de la vida pues me eligieron como el dirigente de Educación, Ciencia y Cultura.
Y pues ahí se gestionó la creación en el Estado, porque se veía que no era conveniente que esté en instituciones particulares, como la Universidad Católica, que hizo un buen trabajo, pero tenía muchas dificultades de relacionarse con el Ministerio de Educación. Entonces se veía que para que funcione permanentemente tenía que haber una institución en el Estado, y entonces durante esos 2 años pues se recorrió todo el país y se preparó el decreto de creación, y entonces eso significó un poder a las nacionalidades, y entonces ante eso pues hubo la guerra, diríamos, y es curioso porque ahora los de la UNE están buscando estar cerca de las nacionalidades, qué sé yo, pero ahí declararon la guerra a la creación de la educación bilingüe, porque los profesores eran de un partido político, del MPD, que en ese momento ahora pues es Unidad Popular, y tenían su poder como profesores en las comunidades. Entonces ellos vieron una amenaza al poder, y entonces se conformaron en organizaciones de defensa del magisterio para exigir la derogatoria del decreto. Y como la CONAIE, después de que yo ya dejé la dirigencia, pues me encargaron que dirija por un tiempo la educación bilingüe, la dirección recién creada. Yo tuve que renunciar a mi cargo de docente de la Universidad Católica y ponerme a dirigir. Entonces me secuestraron varias veces, o sea, se tomaron las direcciones de educación bilingüe, o sea, declararon la guerra, o sea, los diferentes sectores políticos y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la educación es un poder. O sea, entonces ahí se entiende que ya en la Constitución del 2008 hubo la decisión gubernamental de eliminar el derecho colectivo de la educación bilingüe. Y eso se puede ver en el documento que por mandato del gobierno hizo el CONESUB. Estaban todos los derechos colectivos que se puso en la Constitución del 2008, que fue, de 1998, que fue hecho a base de este trabajo en educación bilingüe, y ya pues que se consolidó el movimiento indígena y todo eso, ¿no? Entonces estaban, en ese tiempo eran 16 derechos colectivos, estaban los 15 y estaba eliminado el derecho número 11, que era que las nacionalidades éramos dueñas de la educación bilingüe. Eso lo quitaron. Ese borrador del CONESUB era sobre el cual tenía que trabajar la constituyente de Montecristi. Y entonces no lo pudieron, o mejor dicho, tuvieron que poner algo, lo que está ahora en estos 2 artículos en la Constitución del 2008, por la gran movilización que se hizo pues desde la educación bilingüe, en donde hasta los niños se fueron a Montecristi a exigir que en la Constitución se lo ponga. Entonces no lo pudieron eliminar, o tuvieron que poner, pero lo pusieron de una manera muy, o sea, ya no como que éramos los dueños, sino solamente como el derecho a potenciar la educación bilingüe, pero que la educación bilingüe ya es del Estado. Así que quien no estudia eso línea por línea, palabra por palabra, pues no ha entendido nada, y parecería que la Constitución del 2008 es una garantía de los derechos colectivos, cuando eso es falso. Es una Constitución retrógrada en derechos colectivos, porque tampoco esta Constitución reconoce el que la consulta sea vinculante. Y por eso es que mientras en esa Constitución de 2008, en la primera parte se habla de los derechos hasta de la naturaleza, parecería una maravilla, pero en el artículo 407 se pone que el presidente de la República y la Asamblea pueden inclusive poner el extractivismo hasta en las áreas protegidas. De tal manera que, y la consulta no es vinculante, sino, o sea, diga lo que diga la población, pues imponen los pozos petroleros, la cuestión minera, y ahí se ve, por ejemplo, que ahora se está reclamando también que se respete los territorios. Entonces, ahí tenemos frente a esta primera pregunta, que era pues que bajo el pretexto de la rectoría, porque eso es lo que dicen, que el ministerio tiene que tener la rectoría, entonces lo han sometido a la educación intercultural bilingüe, y ya vemos que no tienen la capacidad, porque no conocen ni las lenguas ni la cultura. La ministra de Educación, como digo, pues viene desde hace más de 10 años trabajando en estos diferentes gobiernos como autoridad,
pero ¿qué conoce de educación intercultural bilingüe? ¿Qué conoce de la ciencia indígena? ¿Qué conoce de las metodologías que estamos diciendo? Entonces, no, es difícil, o sea, es imposible que, diríamos, puedan siquiera apoyar y dejar que la educación haga su trabajo. Y tan es así que, para terminar, en el concurso para nombrar profesores bilingües, ¿sabe quiénes evalúan? Los del ministerio. No evalúan las autoridades de educación bilingüe ni los técnicos de educación bilingüe, son los del ministerio los que van a ver las clases demostrativas que hace el concursante de educación bilingüe y ellos califican. La capacitación lo hacen ellos, la inducción lo hacen ellos. Entonces, la educación bilingüe pues está sometida totalmente al Ministerio de Educación. Muchas gracias, Luis. Un importante contexto, queridos amigos, queridos radioescuchas, que hemos escuchado a partir del doctor Luis Montaluisa sobre la educación en el Ecuador y la educación intercultural bilingüe desde un contexto histórico, desde estas comillas, imposturas también que se han dado respecto a lo que se llamaría avances para esta educación. Luis mencionaba algo muy importante, como es el tema de formación docente, de metodologías, ¿no es cierto? En efecto, para llegar al número, no es un proceso simple llegar al número, son procesos de abstracción, son procesos previos de destrezas espaciales, temporales que hay que desarrollarlo. Pues yo fui capacitador justamente en matemáticas de docentes en esto, y la reforma curricular plantea la fase concreta, gráfica, simbólica, pero evidentemente las fallas en formación docente, en metodología, siguen, como Luis nos acaba de demostrar. Si esa es una ausencia, la formación docente, si es que hay otra ausencia que serían los procesos de diversificación curricular en las diversas realidades, en la realidad de las nacionalidades, en las realidades de los contextos regionales. ¿Qué otras han sido las ausencias en materia educativa? También hay ausencias en materia de recursos. La educación rural recibe muchísimo menos que la educación urbana en recursos. ¿Qué otras ausencias en materia educativa no se han dado respuesta por parte del Ministerio de Educación en estos últimos años y que consecuentemente pues se sienten en la educación pública, se sienten en las comunidades y son un motivo también para estar alzando la voz en este tiempo? Para mí hay tres cosas importantes que se deben hacer y que no se han hecho, o mejor dicho, lo han destruido. La primera, efectivamente, es la formación de los docentes y la capacitación. Teníamos antes los institutos superiores pedagógicos interculturales bilingües, 5 institutos en diferentes partes del país. Entonces, al reformarse la ley de educación superior, eliminaron esos institutos y encargaron que eso lo haga la UNAE, pero la UNAE pues no tiene ni el personal ni la experiencia para educación bilingüe. Y además está en un solo sitio, entonces no pueden ir de todo el país a vivir allá pues tantos años estudiando. Entonces, se perdió, diríamos, o sea, estas instituciones formadoras de docentes, ¿no? Entonces, y no se ha reemplazado. Algunas universidades, diríamos, como la Salesiana, tiene la carrera de educación bilingüe, pero no es pública. Y bueno, atiende una parte, pero no puede atender a todas, ¿no? Entonces, ahí se perdió este trabajo que la DINEIB, que es la Dirección Nacional de Educación Bilingüe, creada en 1988, lo tenía, o sea, y nuestros institutos estaban en clase A, porque en ese tiempo los de la institución evaluadora, que era el CONEA, los clasificaba en clase A, clase B, etcétera, y nuestros institutos estaban en clase A. Y para eso, pues, significaba que habíamos preparado a los docentes con títulos de 4º nivel, porque nosotros justamente preveníamos todo eso. E inclusive hay cosas en las que nosotros siempre estuvimos adelantados en educación bilingüe. Para señalar un caso,
sea que haya resultado bien o que sea que haya resultado el bachillerato unificado. Nosotros ya lo hicimos eso 4 años antes que el ministerio, pero nosotros lo hicimos no para todos los colegios, sino para los bachilleratos en los institutos pedagógicos. Teníamos, por ejemplo, en Canelos, en Limoncocha, en zonas amazónicas, en donde no había otro colegio. Por ejemplo, no había colegios en donde podían prepararse en física, en química, en biología, para acceder a las universidades, a otras carreras. Estaban, como quien dice, los estudiantes condenados a tener que solamente seguir preparándose para ejercer la docencia, pero había estudiantes que querían otras carreras. Entonces ahí nosotros de nuestra cuenta creamos el bachillerato en ciencias, o sea, en general, aumentando, pero eso sí, aumentando más horas de física, más horas de matemáticas, más horas de química, etcétera, de tal suerte que con ese título podían ingresar a cualquier carrera universitaria. Entonces, nosotros eso lo hicimos. El ministerio después eso lo hizo, pero al parecer no lo hizo tan bien y por eso es que ahora están volviendo nuevamente a que no sea un solo bachillerato, sino que sea pues con especialidades. Entonces, eso se cortó y eso pues, como les digo, es a raíz de la Constitución del 2008 y luego la Ley de Educación Superior y luego la LOEI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y eso también tiene su historia. ¿Por qué lo pusieron ese apellido de intercultural? Era porque nosotros habíamos presentado una tercera ley a la Asamblea en el año 2010, y era que haya una ley propia de educación intercultural bilingüe. Entonces, para no aprobar esa ley, dijeron, bueno, a la ley que estamos haciendo general pongamos que está el apellido de intercultural, pero con aumentar una palabra no significa que quitaron el colonialismo que está detrás de todo el aparataje educativo. Entonces, ese es el primer punto de formación de docentes. El segundo es producción de materiales en lenguas indígenas. Se ha dejado de publicar. No se ha publicado materiales en lenguas indígenas. ¿Y por qué no se ha publicado? Primero porque en la educación bilingüe hasta el 2009 teníamos direcciones propias de educación de cada nacionalidad. En cada dirección había un equipo técnico haciendo materiales, textos en lenguas indígenas. Y eso se eliminó y suprimieron todas esas partidas. Esos docentes pues los jubilaron obligatoriamente con una figura que llamaban renuncia voluntaria obligatoria, para que vean ahí que si es que esas dos palabras empatan, renuncia voluntaria obligatoria. Entonces se desmanteló a todos los técnicos de educación intercultural bilingüe y entonces en este momento no cuenta el sistema de educación bilingüe técnicos de carrera. Se ha improvisado uno que otro personal que contratan por cuestiones políticas a veces ya, porque como está, o sea, la que tiene el poder realmente es la ministra, y luego pues están los coordinadores zonales, los distritales, y ellos son los que ponen personal, nombran profesores y todo, y entonces no hay materiales en lenguas indígenas este momento. Y la última cosa que ya tiene que ver un poco con infraestructura, que es la tercera parte que había dicho, que sería pues el acceso al Internet en todo el territorio nacional. Y ahí es un asunto de los gobiernos, porque en el año 2010, en esa época le oí que el presidente de la República iba a entregar a hacer que sea estatal pues lo que es las operadoras de celulares, de telefonía, Movistar y Claro, y que eso pasaría a CNT. Eso dijo en varias sabatinas, pero terminó entregando pues a estas transnacionales por 15 años. Y estas sabemos que se ganan más de $1.000 millones al año, porque eso es seguro, un negocio que todo el mundo utiliza. Y ahora en el 2025 lo ideal sería que el gobierno, o quien quiera que esté pues en el gobierno, efectivamente le entregue a CNT eso que es un negocio seguro, para que pueda tener, digamos, una cobertura en todos los rincones del país, o sea, en el páramo, en la selva, el acceso al Internet. O la otra es que si les concesionan, les vuelven a renovar los contratos a estas pues renueven en otros términos, para que den cobertura a todo el territorio nacional, que el territorio ecuatoriano, como es muy pequeño,
tiene una ventaja, diríamos, ¿no? O sea, para esta cosa tiene una ventaja. Tiene una desventaja para la cuestión minera y petrolera, porque aquí no podemos poner ni minería, ni, o sea, fuera de lo que ya está, o sea, ni la cuestión petrolera, o sea, donde están ya, pues que sigan explotando o mejorando la tecnología, pero no extenderse a la frontera. En Bolivia, en el Perú, sí pueden hacerlo porque ahí tienen un territorio tan grande, 5 veces el Ecuador. Entonces, si contaminan un Ecuador, todavía tienen 4 Ecuadores para seguir viviendo. Pero aquí no es así. Pero en cuanto para la telefonía, pues sí es una ventaja que el territorio sea pequeño. Entonces, yo le veo estas 3 cosas que está fallando el Estado y que quizás más adelante podamos ver, qué sé yo, en las demandas que deberían hacerse para resolver esta situación. Estamos esta noche en Rompe el Muro, conversando con el doctor Luis Montaluisa, académico, lingüista, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, el diálogo sobre las demandas de la educación por parte de los pueblos y nacionalidades. Apreciado Luis, ¿cuáles serían entonces, luego de este contexto necesario en materia de carencias, en materia de la situación caótica que vive el país, cuáles serían las principales demandas educativas que hace la CONAIE en esta jornada de movilización? Específicamente he visto que está en el punto 6, que habla pues del respeto a la EIB dentro de los derechos, de los 21 derechos colectivos que tienen ahora. Quizás ahí hace falta precisar, o sea, poner en concreto qué es lo que se requiere, porque lo que se requiere es que la autonomía de la educación, o sea, la autonomía que el presidente Correa, pues, como justamente quería controlar a las nacionalidades, dividir a las nacionalidades, entonces eliminó la autonomía que teníamos por ley desde el año de 1992. Y que ningún gobierno se atrevió a derogar esa ley. Pero Correa, pues, violando esa ley, quitó la autonomía en el año 2009, y entonces eso debería devolverse, esa autonomía. Con ahora direcciones dirían de que está educación una por secretaría, nacionalidades. pues Lenín Moreno dio la secretaría, quitó de ser Pero subsecretaría y ahora es una secretaría. o sea, es que Eso pueden argumentar, ¿no? son hábiles, ¿no? Porque inclusive dejó de que sea dirección y pasó a que sea secretaría. Pero lo único que hicieron es subir el sueldo al director, o en este caso que se llama secretario, pero no se devolvió la autonomía. Y claro, en parte se amparan en la Constitución, que la Constitución es chueca, porque se dice que es Estado plurinacional, pero eso no es cierto, porque antes que la palabra plurinacional está la palabra unitario. A diferencia de en Bolivia, que ahí sí dice que el Estado es plurinacional y punto. Pero aquí pusieron que es unitario y una serie de cosas, y después solamente como una cuestión decorativa dijeron que es plurinacional. Hay que leer el artículo 1 de la Constitución. Lo mismo en las lenguas. Debían haber puesto que las 15 lenguas del Ecuador, o sea, el castellano enumerando una por una, son oficiales y punto. Pero no, primero ponen que el castellano es oficial. Y el quichua es solo para los bailes, para eso, para lo que llaman la interculturalidad. Entonces no es cierto, o sea, todo eso pues se deriva de esa constitución que ya les digo, fue hecha para quitar el poder a las nacionalidades, quitar el que la consulta sea vinculante, el quitar que los pueblos dirijan su propio sistema de educación bilingüe. Entonces eso no se ha hecho, y entonces eso hay que especificar en este punto 6 que está ahora, de hecho de los 10 puntos de esta movilización, de que tiene que devolverse la jurisdicción y la autonomía con las direcciones provinciales para tener nuevamente funcionarios de carrera, técnicos de cada nacionalidad, que sean los que hagan los libros, los textos, la capacitación a los docentes, y el punto 9, que es el acceso a la educación superior, que está también dentro de los 10 puntos. Ahí pues efectivamente habría que buscar las estrategias para formar los maestros, porque ya les digo, se nos quitó las instituciones formadoras de maestros en el año 2010 con la Ley de Educación Superior, y ahora hay que buscar otras estrategias para formar maestros. Así que eso sería, diríamos,
lo que habría que hacer en esto, ¿no? De la Importante aclaración, porque el discurso oficial, pues es que Lenín Moreno dice, en efecto, Correa sometió a la educación bilingüe bajo la rectoría del ministro, y yo les devuelvo, y ahora vuelve a ser autónoma la educación, dijo Lenín Moreno. Ahí tienen la Secretaría de Educación, con toda la autonomía, con un rasgo muy independiente, pero usted pues aclara que sigue sometido a una centralidad, ¿no es cierto? Es, Quizás realmente... ahí, si me permite, o sea, ¿Ah? se amparan en la rectoría, en que el ministerio tiene la rectoría de Ah, todo el sistema. Pero es porque interpretan mal la constituyente también. Pero entonces, pero suponiendo inclusive que así fuera, el presidente o el ministro o ministra de Educación puede perfeccionar, corregir esos errores de la Constitución y de la ley en instrumentos secundarios. Y una manera de hacer muy sencilla es delegando. O sea, la ministra, el ministro puede firmar un acuerdo ministerial delegando todas las atribuciones que tiene el ministro o las principales atribuciones que tiene el ministro al secretario de Educación Bilingüe. Eso no es difícil hacer, sino que no hay voluntad política de hacer porque, les digo, la educación bilingüe es un poder. Bueno, toda educación es un poder para toda sociedad. Entonces, por eso es que lo tienen. Estas cosas yo nunca decía antes. ¿Por qué? Por cuestiones estratégicas. Pero ahora que ya pues está consumado este hecho de que desde la Constitución del 2008 y desde el 2009 pues se quitó a la educación bilingüe con ese decreto de Correa del 1585, la autonomía, entonces yo ya puedo decir claramente que la educación bilingüe es la que le ha dado el poder a las nacionalidades, que les ha empoderado, que ha permitido unir, y por eso, sin educación bilingüe nunca hubiera habido levantamiento del 90, y etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que ha venido. Y por eso hay un libro muy importante que hicieron una evaluación publicado por José Sánchez Parga, que seguramente tú lo conociste, y dice educación bilingüe, dos puntos, avances sociales, deudas pedagógicas. ¿Qué significa esto? En lo social hemos avanzado, o sea, antes de la educación bilingüe, era impensable que haya alcaldes indígenas, concejales, asambleístas, eso era impensable, que haya funcionarios en el ministerio, en los ministerios, eso era impensable. Pero que haya rectores, eso era impensable. Entonces la educación bilingüe ha permitido todo esto, ha potenciado todo esto, pero estamos fallando en la cuestión pedagógica y por eso lo de deudas pedagógicas. O sea, bien puesto ese título, ese libro sería muy recomendable de leer para que se vea por dónde tenemos que trabajar ahora. Importante, queridos radioescuchas, una obra del gran pues, catedrático intelectual José Sánchez Parga, fallecido hace algunos años ya. Sin embargo, la agenda de estas jornadas de protesta no solo se centran en temas educativos propios de la EIB, que además de esas demandas vinculadas a la educación intercultural bilingüe, hay otras demandas que considera prioritario la CONAIE en términos generales de la educación o, digamos, para toda la sociedad ecuatoriana, que incluiría a los sectores más desfavorecidos que no son necesariamente pertenecientes a los pueblos y nacionalidades. Yo creo que, diríamos, hace falta especificar más. O sea, en los 10 puntos están señalados algunos que son concretos, diríamos, pero otros son demasiado generales y que es necesario especificar para concretizar, porque si no van a quedar simplemente mencionados allí y no se van a poder ejecutar. Por ejemplo, en la sierra se necesitan sistemas de riego. O sea, la única manera es que cada familia en su pequeño lote de terreno pueda producir, pero yo vengo de una provincia seca que es Cotopaxi. O sea, ahí se cosecha en la mayor parte de la provincia dependiendo de las lluvias, pero las lluvias son irregulares.
de cada 5 años, apenas un año, medio llueve normalmente. Los otros 4 años hay muchas sequías y entonces la única manera sería con riego, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso tendría que estar en el país, que se construya una infraestructura de riego, pues, a nivel nacional. Entonces, eso sería factible de evaluar de aquí a 5 años, a 10 años, cuántos sistemas de riego se han construido, etcétera, ¿no? Pero si se pone simplemente que hay que apoyar a la agricultura, pues no está concretizado y eso hay que concretizarlo más. Luego también hay que ver la comercialización, ver cómo se establece a nivel internacional. Por ejemplo, la quinoa, que es uno de los alimentos más importantes de la tierra, porque tiene los 3 componentes básicos, que son las proteínas, los carbohidratos y una gotita de grasas. Por eso yo estoy aquí todavía vivo, porque cuando era pequeño vivimos 5 años de sequía continua, donde no teníamos maíz, no teníamos frijol, no teníamos papas, no se podía por la sequía. Y lo único que producía era quinoa, porque la quinoa es resistente a la sequía. Y entonces, y gracias a que comíamos quinoa todos los días, que sabemos qué calidad de alimento es. Entonces, por ejemplo, eso exportar al mundo entero. O sea, pero si es que no producimos, pues, ¿cómo vamos a exportar? Entonces el gobierno tendría que ver cómo sistematiza, pues, una comercialización y así, pues, se evitaría también la migración y todo eso, ¿no? Entonces, hace falta concretizar eso, ¿no? En las escuelas lo mismo, pues, que dentro de la infraestructura esté contemplado un huerto educativo, porque ahí hay que hacer las prácticas. O sea, y ya vemos que la agricultura es uno de los inventos más grandes de la humanidad. O sea, estos aparatos que ahora tenemos son importantes, es un gran invento, o sea, lo que tenemos, la tecnología actual, pero hay inventos que la gente moderna se ha olvidado que es importante, y es la agricultura. Y en la pandemia, pues, pudimos ver eso, ¿no? Que podíamos vivir sin automóviles, sin aviones, pero no sin comer. Y entonces es la agricultura la que ha permitido, y entonces eso hay que potenciar, ¿no? Y también la cuestión de la biotecnología, que eso hay que ver cómo se hace, porque cada plantita pues sirve para algo. O sea, no hay ninguna planta que no sirva para nada, pero hay muchas que parece que no sirven para nada, pero de ahí podemos extraer principios activos para la medicina, para la misma alimentación y hasta para la estética. Pero hace falta, pues, que el Estado direccione la educación y los laboratorios y todo para estas cosas muy concretas, y no quedarnos en cuestiones muy generalizantes. Quiero terminar, pues, diciendo lo siguiente. En estos últimos años, si ustedes ven, desde la misma Constitución del 2008 y las leyes, están llenos de palabrería barata, de palabrería vaciada de significado. La LOEI mismo tiene, creo que como unas 10 páginas de considerandos, cuando en una ley es suficiente poner 5 considerandos bien puestos y no hace falta más, pero toditas las leyes observan acuerdos ministeriales, todo, son llenas de 10, 20 páginas de considerandos, y para poner unos pocos artículos que no dicen nada. Entonces, estamos viviendo una inflación verbal, así como en la economía hace daño la inflación, también este momento, yo le llamo así, estamos viviendo la inflación verbal. Y en esto sí tiene culpa la academia también, porque la academia es la que ha llevado a hacer este tipo de cosas. Porque hace muchos años, cuando yo estudié, por ejemplo, tecnología de los recursos naturales, donde yo pude mostrar que se puede combinar las dos ciencias y las dos técnicas, experimentando la sangre de drago. ¿Por qué? Porque este momento, para explotar la sangre de drago, hay que machetearle al árbol, hay que cortarle al árbol, digamos, hacer cortes en el tronco. Pero yo demostré, basado en ciencia ancestral, cuando yo fui a traer unas muestras para ver si es que la sangre de drago servía para matar ciertas bacterias, hongos,
los chicos, los estudiantes del Instituto Pedagógico Bilingüe de Canelos me dijeron ese día en la mañanita, a pesar de que llovía a torrentes, dijo, vámonos, ¿por qué? Y les pregunté, ¿por qué? Esperemos que escampe. Dijeron, no, es que si es que vamos más de día, ya la sangre no va a estar en el tronco del árbol, sino va a estar en las hojas, porque sube a las hojas durante el día. Entonces dije, aquí está mi tema de tesis. Voy a demostrar en laboratorio que si yo cojo las hojas del árbol, a mediodía yo puedo sacar el líquido, el látex de las hojas. Y efectivamente eso lo hice en laboratorio. Entonces ahí se ve que se puede utilizar las dos tecnologías, las dos ciencias. La ancestral, que me dio esta información de que el día está en las hojas, y el laboratorio, pues diríamos ya moderno. Y entonces, usando eso se podía tener, pues, exportar muchas cosas, ¿no? Muchos productos, y no tenés que estar dependiendo de comprar pastillas y cosas que vienen de afuera, cuando nosotros podríamos fabricar aquí, estudiando nuestras plantas, es lo que es la biotecnología. Entonces ahí, pues, en ese tiempo yo vi que los famosos llamados artículos académicos, artículos científicos, era para cuando uno descubría una cosa así, eso se publicaba en un artículo científico. Ahora, sobre todo en ciencias sociales, escriben cualquier disparate, basta citar unos 10 o 20 autores que están de moda y es un artículo científico. Para mí eso es un error. El 80% de los llamados artículos de revistas indexadas no sirven para nada. Y eso están exigiendo que para nombramientos, para concursos, que tengan publicado. Entonces publican cualquier cosa. Entonces se ha degenerado esto de los artículos científicos. Hay que volver a hacer que un artículo científico sea escrito cuando uno tiene algo nuevo que decir a la humanidad. Entonces ahí hay que escribir, pero si no, no tiene sentido. O sea, simplemente es una retórica, nuevamente la inflación verbal. Gracias, Alex. Verbal. En efecto, vamos a una segunda pausa musical y luego continuamos conversando con el doctor Luis Montaluisa sobre esta coyuntura del paro, el paro ya de diversos sectores populares, liderado por la CONAIE, en las demandas específicas a la educación. Estamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando con el doctor Luis Montaluisa, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, sobre las demandas de los pueblos y nacionalidades en la educación. Luego de este contexto, luego de los ámbitos prioritarios que se requiere para la educación en este país, luego de mirar esta situación, ¿qué soluciones mira Luis a esta altura, a este momento político que se vive en el contexto de paro? ¿Qué soluciones hay también luego de que el presidente Lasso desde el año pasado está que con el diálogo, en el verbo, pero en los hechos está en una agenda neoliberal feroz, está sin inversión social, está sin generación de empleo y por el contrario buscando temas absolutamente neoliberales? ¿Cuál es la solución? Efectivamente, aunque parezca, diríamos, que no tendría mucho por todas las fallas que ha habido, pero siempre será el diálogo, siempre la tercera vía. La tercera vía porque, las posiciones binarias de sí o no, de bueno o malo, no sirven para la cuestión social. La posición binaria solo sirve para, diríamos, las computadoras, para la tecnología con el 0 y el 1, pero para la cuestión social siempre se necesita. Y en eso, pues, en las lenguas indígenas inclusive tenemos en la misma lógica, una lógica ternaria. En Quichua, por ejemplo, tenemos el Ari para decir sí, el Mana para decir no, y el Icha, que es para decir quizás sí o quizás no. Entonces es una tercera lógica. Entonces es una lógica ternaria que es la que permite solucionar los problemas sociales. Pero lo que sí hace falta es que en los diálogos se vaya por algo muy, diríamos, concreto. Como yo decía,
la construcción de sistemas de riego, con diríamos, la construcción de infraestructura escolar, pues con huertos educativos, la infraestructura para potenciar la biotecnología, que las universidades hagan, que las universidades dejen de estar solamente en el discurso y se pongan a experimentar cuestiones como yo digo, lo de la sangre de drago, que lo hice y con eso ya tendría una explotación más ecológica de la planta, ya no tener que machetear al tronco del árbol, sino directamente simplemente ir podando las hojas, porque esa planta vive como 50 años, entonces se puede ir podando, sigue creciendo y se sigue extrayendo. Entonces, se tiene que ir a cuestiones factibles de realizar. Por otro lado, que los gobiernos tampoco ofrezcan lo que no van a poder cumplir, porque es verdad, el Ecuador estuvo endeudado pues en más de 60.000 millones de dólares, entonces eso hay que pagar porque era una deuda muy cara y eso hay que pagar y eso implica, diríamos, que se deje invertir en otras cosas. Entonces los gobiernos tampoco pueden ofrecer lo que no van a poder cumplir y explicar qué es lo que se va a poder cumplir y que los acuerdos pues sean en base a cuestiones posibles y no simplemente para salir del apuro, poner cualquier cosa, ¿no? Entonces, ahí está, y la comprensión también, diríamos, de todas las demás personas, ver, por ejemplo, si es que es conveniente la focalización de los subsidios, pues que puede ser, pero, o sea, eso habría que hacer también de una manera concreta para todo el transporte público, que para que no encarezca los productos, etcétera, ¿no? Pero se tiene que hacer a base de estudios técnicos, pero que tengan continuidad, porque si no hay continuidad, entonces evidentemente no se va a salir. Y ahí se ve, por ejemplo, como he mostrado en educación, en los ministerios, la gente que está, siguen siendo la misma gente que estaba desde hace más de 10 años, que ya sabemos que no tenía una visión realista, concreta del país, sino que simplemente manejaban un discurso bonito, pero que en la práctica no se puede hacer. Y como lo estoy señalando en educación, estoy señalando qué es lo que se debe hacer y qué es lo que están haciendo y por qué, dónde están las fallas. O sea, no se está actuando buscando las causas, sino simplemente tratando de ver los resultados y cambiar los resultados. Y ahí pues no se encuentra el camino apropiado. Así que esa sería para mí lo que habría que trabajar dentro de este diálogo que se tendría que hacer pues de manera urgente, porque no se puede seguir, ya que desgraciadamente también hay sectores que se aprovechan de la movilización indígena y sectores que son vandálicos. Y yo tengo que señalar, porque yo lo viví cuando se creó la educación bilingüe, quienes se opusieron fueron estos de la UNE, que estaban ligados a un partido político, que hicieron que se destruya la educación bilingüe, que se derogue. ¿Por qué? Porque ellos, los profesores que eran afiliados, perdían el espacio en las comunidades. Esa era la razón. Pero después, cuando yo organicé una marcha nacional, fueron los primeritos en venir a la marcha con sus banderas, o sea, se infiltran, ¿no? Entonces se infiltran para destruir, y eso no tiene sentido, destruir cosas del Estado, porque son bienes que cuesta a todos. O sea, ¿quién va, acaso que el ministro, el presidente va a componer eso con la plata de ellos? O sea, eso hay que destruir. O sea, una cosa es una protesta pacífica, una gran movilización. Eso es lo que se hizo en el año 90 también, ¿no? Pero ahora, y eso le desprestigia también a la movilización, pero hay estos grupos que están interesados en defender así estos caudillos para que queden en la impunidad, como ya lo hicieron, de quemar los papeles de la Contraloría la vez pasada. Esos son grupos que se infiltran allí, ¿no? Ahora lo que van a hacer pues en la Fiscalía, porque quieren que eliminar las sentencias, quieren que se les perdone lo mal que manejaron y los sobreprecios que hubo. Entonces, se tiene que establecer pues el diálogo para evitar que estos grupos que se han infiltrado pues sigan destruyendo y desprestigiando a la justa protesta y a la movilización de las nacionalidades. Muchas gracias, mi querido Luis. Estamos llegando al final de este diálogo, de este Rompe el Muro, el programa de educación de los jueves por Voz Andina Internacional. Finalmente, ¿cuáles serían sus apreciaciones, Luis,
algo que quisiera referirse, sus apreciaciones sobre el futuro de la educación del Ecuador, su mensaje final para nuestros colegas, para nuestros amigos, docentes, estudiantes, público en general que nos escucha en esta noche. Yo diría pues a los docentes que busquemos nuevas metodologías. Una manera de mejorar la capacidad de explicación y comprensión de las ciencias está en el momento en que uno puede explicar a alguien que no conoce de ese tema, y entonces uno busca mecanismos, estrategias para partir siempre desde lo concreto. Y luego, pues, para mí, por ejemplo, para enseñar cualquier tema, primero hay que sacar al campo a ver cualquier tema que se vaya a estudiar, de cualquier ciencia que se vaya a estudiar, y observar las cosas como están en el campo, en el territorio, y luego hacer un gran diálogo, eso es en quichua, pues Rimanacuy, y luego comenzar a representar en maquetas. Porque la maqueta ya comienza a ser un poco abstracta. O sea, mientras en la vida real vivimos en un mundo de 4 dimensiones, que es espacio-tiempo, pero el espacio tiene largo, ancho, profundidad y además el tiempo, entonces en la maqueta ya el tiempo desaparece. Entonces ya es algo abstracto. Luego, pues, de las maquetas se pasa a los dibujos, que ya es más abstracto todavía porque solo es en 2 dimensiones. Y luego, pues, se llega a las líneas, sea rectas, curvas, que son más abstractas porque es una sola dimensión, hasta llegar a la dimensión 0, donde está el concepto de número, como decías tú hace un momento, el concepto de fonema para la lectura-escritura, y así diríamos de las otras, ¿no? Ahora, la abstracción es importante, como había señalado, porque nos permite, por ejemplo, en lectura-escritura, con unos 30, 40 signos, escribir cualquier palabra, cualquier pensamiento por miles y millones. En matemáticas, con 10 signitos, del 1 al 9 y el 0, podemos escribir cualquier cantidad hasta el infinito. Entonces, por eso la abstracción es necesaria, pero hay que ir a los estudiantes poco a poco mostrándoles cómo se llega y no comenzar al revés, enseñando de memoria las tablas de multiplicar, enseñando de memoria las fórmulas y después decir, bueno, esta fórmula vamos a aplicar. No, no interesa, porque para eso están las computadoras y las calculadoras, para hacer las operaciones, las grandes operaciones. Pero lo que nosotros debemos saber es de dónde salió, cómo salió, por qué salió esa fórmula, ese procedimiento, ese código, y entonces eso es la tarea del docente. Entonces los docentes siempre podemos enseñar de otra manera, aunque estuviéramos sometidos, como estuvimos sometidos desde el año 2009 con esos sistemas que tenían que cada viernes o cada semana subir tantas evidencias y tantos disparates allí. Sin embargo, un docente siempre puede hacer algo diferente, ¿no? Entonces, no esperar y tampoco quedarse con el pretexto, es que el ministerio no me deja, es que el rector no me deja, no, siempre un docente puede buscar la manera de enseñar de otra manera, de una manera mucho más concreta, hasta llegar pues a la abstracción. Y para los estudiantes pues es no quedarse en las modas. O sea, los adolescentes es normal que se sigan a las modas en todo, en lo social, en lo académico, en todo, que tal teoría está de moda, pero ya sabemos que ninguna teoría tiene la respuesta completa, que toda teoría pues es incompleta, y que la naturaleza es irregular. O sea, por eso es que ninguna teoría puede ser completa, porque la naturaleza, para poder evolucionar, por eso es que las culturas antiguas teníamos el churo como símbolo de la Pachamama, del cosmos. El churo pues no está repitiendo ahí mismo, sino que se va ensanchando o encogiendo. Y entonces eso permitió que manejemos la matemática fractal, que ya lo tenemos nosotros y que está en las construcciones y todo eso. Entonces, lo que nos falta a nosotros es coger eso y poner en fórmulas occidentales para que nos entiendan con derivadas integrales. Pero no aferrarse a ninguna teoría, porque no hay ninguna teoría completa. Y lo mismo eso, si aplicamos a la política, pues lo que importa son los hechos. Porque ¿qué saca que yo diga soy de derecha, yo soy de izquierda? Pero si vivo como un burgués, ¿qué izquierda puede ser? Si estoy buscando la visa de Estados Unidos, ¿qué sentido tiene?
puede estar yo recitando todos los libros de Marx, pero si es que estoy buscando la visa norteamericana, entonces ya no soy coherente. O sea, ya no soy coherente con lo que estoy diciendo. Entonces, tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Esenciales palabras, esencial este diálogo. Me remite, Luis, a mis tiempos de capacitador, justamente en matemáticas, los sistemas base 2, base 3, el sistema binario, el base 10. Los docentes decían, no, es que no nos van a entender los estudiantes. Decían, no, los estudiantes sí, ustedes están estructurados, vamos a probar. Decía, claro, ellos decían, vamos, clase demostrativa. Digo, claro, vamos a clase demostrativa. Y los estudiantes lo entendían, porque no estaban estructurados. Entonces ellos armaban los grupitos de la base 3, la base 2, nos hacemos grupitos de base 4. Y los docentes, en cambio, se hacían lío. Entonces es lo que usted dice, o sea, volver a lo concreto, volver al proceso de la comprensión del proceso y del conocimiento y de la comprensión del concepto antes de la repetición memorística que lastimosamente se sigue dando en nuestra escuela y se sigue incentivada también desde las autoridades. Un gran abrazo a nuestro querido amigo Luis Montaluisa. Siempre un gusto estar conversando con usted, siempre es ilustrativo, siempre tenemos esas diversas dimensiones. Un gran abrazo a todos los radioescuchas de Rompe el Muro que nos acompañan cada jueves en este programa de educación. Muchas gracias y otro abrazo para Tito Chela, que está en el apoyo técnico desde Radio Voz Andina Internacional. Nos vemos el otro jueves, queridos amigos, para conversar otro tema importante sobre educación. Soy Alexis Oviedo. Salud y alegría para todos y por ahora les diría, viva el pan. Buenas noches. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.